Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Y aquí a mi lado, aunque lo esté viendo a mi lado, está a unos 4 o 5 kilómetros en línea recta en su casita. Aquí tengo, digo para los que me veis en YouTube, los que me escucháis en iVoox, pues tanto os da. Bueno, pues que sepáis que al otro lado de la línea está Jordi Sardá. ¿Qué tal, Jordi? Hola Ricardo, aquí preparados para otra noche de batalla legionaria con los romanos de la época republicana. Bueno, de los finales de la época republicana, porque esto ya se está acabando. Es un invento que se está acabando a marchas forzadas y vamos a la segunda parte de Julio César y hoy liquidamos a Julio César. Y ya les advierto a los forofos de la historia que aunque le dediquemos 2 programas, es decir, prácticamente 2 horas o 2 horas y pico van a ser, calculo yo, así a bote pronto, entre los dos, pues nos habremos dejado muchas cosas por ahí. Por ejemplo, me vienen cosas a la memoria. Por ejemplo, no hablé de la mujer de César, aquello de la, aparte de ser buena, de aparentarlo y estas cosas. Bueno, esos detalles que a veces a uno se le... ¿Sabes, no? La historia. Cuéntala, si la sabes, la cuentas tú, porque así puedes empezar a abrir fuego, ¿no? Bueno, tú estás diciendo esa anécdota tan divertida y tan celébrima de la mujer del César no solo tiene que ser casta y pura, sino debe aparentarlo. Una mujer que se encerraba en casa, estamos hablando de esta, con sus gatitos, que era, si no recuerdo mal, una ex vestal, puede ser, que ha Sí. sido una Me vestal. suena que esto. Él la trató con mucha consideración, porque una vestal significa que tenía 38 años cuando salió de lo que sería ser una... Es que la palabra monja yo no creo que cuadre con esto, pero sí una No. persona que vivía de manera retirada, apartada del mundo. Y claro, una mujer así que se encontrara con un hombre un poco bestia, pues hubiera pasado muy mala vida. Pero la verdad es que Julio César la respetó mucho a ella y a sus gatitos, que tenía unos cuantos. No sé si lo sabía, Ricardo. No, no Que era 38 años, eran menos, eran 32 o así. Bueno, claro, No se ha porque apuntado. entraría con 12, correcto. Sí, 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 sí. tienes razón. De todas Pero en maneras, en esa esa época ya estaban, ya se les había pasado el arroz a las romanas. Bueno, la cuestión es que se la quiso quitar de en medio y era coherente con su forma de ser, ¿eh? Porque él pensaba que no era solo lo que era, sino lo que aparentaba ser. Y ya lo dijimos, creo que en el último programa, cuando... Mira, yo hago aquí cosas que no solo son porque tengan una razón práctica inmediata, sino de cara a la propaganda, por decirlo. Se vendía muy bien. Lo de colgar crucificar a los piratas que se lo podían haber ahorrado. Por cierto, pequeña fe de ratas del anterior programa, dije, tenía 17 años, no, ya tenía 20 y pico. Cuando hizo esa hazaña. O sea, bueno, era joven, eso no le quita mérito, pero hombre, no es lo mismo, ¿no? Y bueno, y pensar que 20 y pico de años ya significaba que tenía que haber empezado ya la carrera política, la llevaba con retraso, por eso de ahí viene que a los 30 años soy aquí un cuestor en una provincia extrema, que es lo más bajo de lo más bajo, cuando Alejandro Magno ya había conquistado el mundo, bueno, todas estas cosas, que hay que entenderlo. Y entonces cuando hacen la campaña en la Galia, el irse que ya lo relatamos, el irse a Britania, que era el confín del mundo, no tenía más sentido que el decir, yo he llegado al fin del mundo, como Alejandro Magno. Lo veía en este sentido era un hombre que tenía una fijación, estaba focalizado en llegar a lo máximo y a eso pues todo lo demás iba en su vida iba en función de ese objetivo final. Se focalizó. Para conseguir grandes cosas, uno de los secretos es focalizarse, lo que sea. Y luego tener el talento suficiente, porque antes lo hemos hablado antes de empezar el programa. Por ejemplo, había otro tipo que posiblemente era tan o más ambicioso que Julio César y pretendía hacer lo mismo. Bueno, lo mismo. Realmente la República era un cadáver, porque ya aquello estaba pensado para una ciudad-estado, mandatos de un año. Bueno, César tenía una prórroga de 5 años en las Galias, pero era absurdo, ¿no? Irte al otro lado del mundo con un año, en fin. Ya sabía que aquello no podía funcionar y
Y la cuestión es que había otra persona que también se empeñó en acaparar todo el poder, como lo pretendía César, que fue Catilina, el célebre Catilina, que fue denunciado por un personaje que hemos pasado así como muy de rondón. Sencillamente dijimos que el triunvirato lo desterró, que era Cicerón. Quizá que el famoso... Por cierto, tengo siempre me hago autopropaganda, pero esta me hizo mucha gracia. Tengo un capítulo dedicado a Cicerón y las Catilinarias, en el que, no sé, me dio la vena interpretativa y empecé a interpretar el discurso al principio. ¿Hasta cuándo, oh Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia? Bueno, pues era un señor igual de ambicioso que César, pero bastante peor dotado. Era un cerdo con todas las palabras, un vicioso. No, tenía quizás bueno, una mejor situación económica, tenía riquezas, pero era un tipo vicioso, sin ningún tipo de prestigio, simplemente tenía ambición y, claro, se rodeó de gente adecuada. La cuestión es que el discurso de Cicerón dice: ¿hasta cuándo, Caterina, vas a abusar de nuestra paciencia? Y lo que le dice: oye, si todos sabíamos lo que estás tramando, ¿qué te piensas? ¿Que somos tontos? Es que, vamos, lo sabía todo el mundo. O sea, una conspiración que todo el mundo conocía. Aquello fue un desastre. Bueno, Catilina, ejemplo de desastre. Y ahora hacemos un inciso, porque hablamos del primer triunvirato y así ya seguimos con las comparaciones. Julio César era un líder en todos los sentidos, político, militar, también era literato. Veremos ahora, seguiremos abundando en que se mete en líos, llega al límite del fracaso, lo roza en varias ocasiones, y un fracaso cuando te metes en según qué berenjenales significa el fin total, o sea, podía haber quedado aniquilado, pero siempre tiene la capacidad, la sangre fría de hacer cosas que desconciertan a todo el mundo y salirse por la tangente. Bueno, pues tenemos a nuestro amigo Craso, que era un hombre adinerado, que había conseguido mucho dinero en Roma, lo tenía todo en cuanto a fortuna, pero le faltaba la gloria militar. Y se escogió una provincia que, aparte de ser la más rica, con lo cual ya le iba bien a él, porque en lo que era especialista era en ganar dinero. Es algo así, bueno, no quiero hacer comparaciones con el mundo moderno, pero vamos, era un magnate. Pero le faltaba la gloria militar. Y dice: bueno, pues, ¿quién era la otra gran potencia que podía realmente equipararse a Roma en el mundo conocido? Pues eran los partos, el imperio parto, que ocupaba todo lo que es el actual Irak, es decir, Mesopotamia y Persia. Es decir, Irán era un ejército potente, concentralizado, era una gran potencia. Entonces, evidentemente, dice: si yo les gano a estos una batalla, eso será una lucha de titanes, pues conseguiré, otro que se miraba en Alejandro Magno, llegar donde Alejandro Magno y encima haré una gran derrota a un gran imperio. Esto ya está. Bueno, el gran problema de Craso es que no tenía el talento ni la capacidad de liderazgo. Entonces nos vamos a narrar la batalla de Carras, que se desarrolló al oriente de lo que hoy es Siria, pero aquello fue un desastre, desde el principio a fin, ¿no? De abastecimientos, de andar por el desierto, una detrás de otra, y de perder los papeles en último instante. Es decir, fue una batalla desastrosa, mal planteada, y que en el momento, porque todas las batallas, lo dicen todos los generales, desde Napoleón a Julio César, hay un momento en que están igualadas y que aun las más aplastantes victorias, generalmente hay un momento de incertidumbre, que ahí está el genio de quién salvo que sea una batalla aplastante, pero a veces... Bueno, en esta, no, en el momento en que estaba más igualado es cuando se vino abajo, ¿no? Merece un programa aparte, solo las campañas de Craso, o sea que no vamos a montar más. Sencillamente decir que se murió su hijo en la misma batalla y en aquel momento le dio un bajón. No fue capaz de sobreponerse y, bueno, y tuvo una derrota al nivel del adversario con el que se enfrentaba. Y lo digo esto porque esto se lo guardó Julio César. Su próximo proyecto, su proyecto inacabado, el que no llegó porque lo mataron, hago spoiler, lo asesinaron, y se sabe quién es el asesino, no hay que investigar, ¿eh? Pues era irse a Oriente y hacer la campaña oriental. Entonces ya hubiese redondeado su vida, pero no le dio tiempo. Bueno, y esto es importante porque estas cosas pasaban mientras él estaba en las Galias, ¿vale? Mientras él estaba en las Galias pasaban estas cosas. Esto es como una película. Y mientras tanto, en Roma, pues eso.
a Julio César matando galos y mientras tanto en Roma, en Siria, ¿qué pasaba? Bueno, pues estaba esto, una gran derrota de Roma y la captura de miles de prisioneros romanos. Y esto da pie no solo al programa dedicado a la batalla, sino a lo que pasó con esos prisioneros que se dispersaron por todo el Oriente y han dado lugar a multitud de leyendas, desde la ciudad esa china que se visten de romanos, porque dicen que son descendientes de los romanos, fueron esclavizados, pero algunos dicen que los usaron como mercenarios. Bueno, es capítulo aparte. Esto es como la tribu perdida de Israel, pues es las legiones perdidas de Craso. Pero Bueno, y ya. que escaparon, Ricardo, que escaparon, se sabe, y se sabe que corrieron por el imperio chino, porque hay crónicas de la época que hablan de un ejército de peludos, de gente peluda, porque claro, los chinos no tienen barba, que combaten en una formación de tortuga. No sé si eso lo sabías. No, pues bueno, pues mira, ¿ves? Esas aportaciones son las buenas, porque pues no Y tengo ni idea. la ciudad aún existe, ¿eh? La ciudad donde se asentaron existe, está en China, forma parte de la ruta de la seda. Y los habitantes de hoy en día se consideran a ellos mismos romanos. Es cierto que tienen apariencia china, pero algunos tienen ojos azules, otros verdes, y se han hecho estudios de ADN que confirmarían, aparte de que hay tumbas ahí, hay túmulos con tumbas romanas, se confirmaría que esa legión existió. Pobres, fue una legión de perdedores, porque aparte de perder con Craso, los metieron en otra batalla, la perdieron y al final los asentaron en una ciudad donde también fue conquistada. O sea que tenían una triple condición de perdedores esos pobres romanos. Pero Pues sí quedaría por... gracias por la acotación, porque esto no lo sabía. Le dedicaremos un programa, Dios mediante. Y bueno, esto es importante porque habían repartido el poder entre tres. Y evidentemente, cuando hay tres gallos en un gallinero, solo puede quedar uno. Es ley de vida. Y evidentemente, si hubiese ganado Craso, pues tenía muchos números, pero ya se ve que no tenía el talento. Y así que ya vemos que hay un rival que en teoría era aliado, uno menos. Bueno, no me puedo dejar de narrar cómo murió. ¿Sabes cómo ¿Quién? murió, no? Craso. ¿Cuál de ellos? Craso, Ah, sí, Craso. sí, cuenta, cuenta. Bueno, lo cogieron prisionero, ya empezamos mal, si al menos no lo hubiesen... Y entonces el general de los partos, pues delante de sus tropas, él sabía, tenía servicio de inteligencia de qué pie calzaba este Craso y sabía que era un hombre amante de la riqueza, el hombre más rico de Roma. Entonces mandó fundir oro y se lo metió por la boca y murió abrasado por dentro con oro fundido. Le dijo, mira, a ver de qué te van a servir todas tus riquezas. Bueno, eso casi es ejemplarizante y tal. Bueno, pues así se las gastaban. Supongo que luego le abrían la tripa y le sacarían el oro, pero eso ya no lo sé. Bueno, pues ya vemos que mientras él estaba en las Galias, ya cayó uno de los triunviros. Y el otro triunviro era nuestro amigo Pompeyo, con el cual se llevaba muy bien. Encima era suegro y cuñado. Perdón, era suegro de Pompeyo, porque su hija Julia se había casado con Pompeyo. Cuando empezó el triunvirato, dice, para amarrar más la cosa, y se llevaban muy bien, se compenetraban mucho. Pero ¿qué ocurría? Que Pompeyo, creo que tú dijiste que venía del lado más... Era un homine novi, es decir, Un nombre recién llega... nuevo. Sí, pero aún así al principio estaba con los optimates. Sin embargo, los optimates no le dejaban crecer y al final se pasó de bando. Era un hombre que tenía mucha ambición. ¿Y qué ocurrió? Que murió la hija de Julio César, con la que se llevaba muy bien, tal, y ya se rompieron los lazos. Y ahí empezó el debilitamiento. Y los optimates que veían que Julio César, este es peligroso, vamos a dividirlos, y lo empezaron a traer hacia su partido. Y fue una cosa lenta, paulatina, y luego veremos las consecuencias que tiene ese alejamiento entre Julio César y Pompeyo. Y ahora, si me permites, si quieres hacer alguna apreciación. Sí, referente a lo de Julia, se enamoraron perdidamente, lo comentamos en el último programa, tanto Neo Pompeyo Magno como Julia, que era 20 años menor, pero, cuidado, a Pompeyo le gustó, era una chica joven y guapa, pero se dio una circunstancia. Los Bonni, los aristócratas, perdieron a Pompeyo porque Pompeyo solo quería casarse, como era un hombre nuevo y estaba necesitado
de tener algo que le diera la posibilidad de hacerse pasar por un boni, pues se casó con la hija de Julio César, precisamente porque era la hija de quien era. Julio César se consideraba descendiente de un dios. De Venus, de una diosa. De Venus, bueno, de una diosa. Y qué mejor para Pompeyo que casarse con la descendiente de una diosa. Esa fue una de las razones. Al morir Julia dando a luz al nieto de Julio César, el hijo de Julia, pues entró en una depresión muy grande, pero evidentemente a las pocas semanas no tenía ningún lazo con Julio César, al cual le unían más discordias que soluciones y problemas. Y en ese momento fue cuando los Boni lo atrayeron a través de otro matrimonio, que era con una Cecilia Metela, si no recuerdo mal, que la casaron. Claro, él de ninguna de las maneras se hubiera juntado con otra mujer que no fuera de alta alcurnia. Julio César le ofreció, si no recuerdo mal, una sobrina, que él dijo que no, que de ninguna de las maneras, que prefería a la Cecilia Metela. Recordemos que Pompeyo era un hombre que venía del Piceno, es decir, como si fuera un inmigrante albano de la zona del Adriático, obsesionado con el poder. De joven había tenido grandes éxitos militares, grandísimos, y de mayor creía que aún conservaba parte de esa baraca, de esa suerte. Hay otra cosa que también me gustaría comentar que tú has estado diciendo de Julio César, precisamente hablabas de Catilina. O sea, Julio César es el héroe y Catilina es el antihéroe, por decirlo de alguna manera. Y tú antes también has comentado, Ricardo, que Julio César rayó en muchas de sus expediciones el desastre. O sea, hacía cosas que nadie se hubiera atrevido. Pero a mí me gustaría comentar que, aunque evidentemente no lo hemos conocido, pero sabemos por sus contemporáneos la descripción de ese tipo de hombre, ese hombre era consciente que era un superdotado, era consciente que tenía un claro avantaja, un claro, ¿cómo se dice? Una clara ventaja. Una clara ventaja sobre sus competidores, es decir, les llevaba ventaja intelectual, política y de todas las maneras. Y él lo veía, o sea, no era tonto, era un tío con unas grandísimas capacidades. Por eso se ponía en sitios donde él veía una solución, los otros solo veían problemas. O sea, él confiaba ciegamente, también lo comentamos en el primer programa, que tenía una obsesión por su dignidad. Su dignidad personal era por encima de todo aquello por lo cual él luchaba, pero también era plenamente consciente que él era capaz de hacer cosas que los otros ni soñaban. Esa es la razón por la cual siempre prosperó y siempre pudo salir adelante. Hay una cosa también antes que estábamos comentando con Ricardo fuera de cámara, que es que yo, pero esto es una cosa que yo dudo, sé que no aporto nada a los oyentes, pero yo no acabo de entender cómo Julio César tenía tanta amistad con Craso. Craso, que era un hombre, para mí era un vicioso, una persona mancada de virtudes, que era al contrario de Julio César. Pero Julio César, desde la Galia, cuando recibió la noticia de cómo había acabado su amigo, dijo, voy a ir a vengarlo. O sea, el Oriente para él era la venganza de Roma y la venganza de su amigo Craso. Es una cosa que a mí siempre me ha tenido, pues desde pequeño, desde que tengo uso de razón y que conocí su historia, digo, pero este hombre que le vio a Craso, ¿qué caramba le vio? Bueno, solo comentar eso. Ya está, Ricardo. No, pero fantástico. ¿Ves? Has puntualizado cosas que matizan mucho. Bueno, pero ahora volvamos al relato de la historia. Si no me equivoco, en el otro capítulo dejamos a Julio César, que hizo esa machada de irse al confín del mundo, a Britania, dejó solo aquello, como tú muy bien dijiste, dejó al cargo, estoy haciendo una recapitulación, de las tierras que él entendía pacificadas a un tipo bastante sádico. ¿Cómo se llamaba aquel tipo? No Tito Labieno. Tito Labieno, que la lió parda porque, claro, consiguió cabrearlos a todos y a todas las tribus y se empezaron a unir en torno a Vercingetorix, uno de los líderes de las tribus, ahora no me acuerdo cómo se llama la tribu. De los Arvernos. Arvernos, gracias. Primo hermano de su amante Rianón, de su amante celta Rianón. Gracias, también lo dijiste. ¿Ves para qué? Que es bueno tener a alguien al lado cuando tienes estos lapsus. Bueno, la cuestión es que se unieron en torno a este gran jefe, que era un gran líder, y ahí encontró la horma de su zapato, en cierto modo.
Julio César, porque este sí que le podía. Pero tenía una debilidad, y que no deja de ser una confederación de gente que cada uno, bueno, la unidad de mando, ¿no? Estaban unidos por el prestigio de este jefe, pero la unión era más débil de lo que cabría esperar. Y bueno, pero aún así, a las primeras de cambio, César es, vamos a hacerlo muy rápido, esto tiene más matices, pero si no, no saldremos de las Galias y no llegaremos a Roma, que es lo que queremos. Bueno, tiene una derrota gravísima, Julio César, la primera en la frente a Vercingetorix, o Vercingetorix, creo que se pronuncia así, ¿no? Y es en Gergovia. Y es que, bueno, pero es una victoria que no acaba de ser total, porque lo que pretendía Vercingetorix era hacerle una celada y capturarlo. Y esto era muy, muy grave porque, bueno, ostras, no, me pensaba que lo tenía pacificado, ha sido un error de cálculo, pero yo lo voy a solucionar. Esta es la capacidad de un líder, ¿no? Bueno, pues no han salido las cosas como yo tenía. Esto pensaba que estaba pacificado, no está pacificado y me ha surgido el peor rival en el momento más inoportuno. Es que si yo fracaso, aunque yo me libre, estos tíos se envalentonan y el siguiente paso, ¿cuál sería de estos galos envalentonados? Presentarse en Roma. Ahí tenía 4 legiones. Estaban las legiones. O sea, Italia, no, una horda de galos de infausta memoria para los romanos. Es que has dado en el clavo, ¿eh? Pero en el clavo. Se sabe por las crónicas de la época, Ricardo, es del clavo. Vercingetorix tenía una ventaja sobre los otros. Es que era consciente del número de galos y consciente del número de romanos. Roma solo, con Julio César, solo pudo llegar a poner 10 legiones, contando auxiliares, en el campo de batalla. Estamos hablando de 51.000 soldados. Vercingetorix podía poner 500.000 de guerreros galos. O sea, él lo decía. Él le dijo a César, he visto vuestros censos, sé hablar latín y sé leerlo. Nosotros podemos expugnar y conquistar Roma. Sí, pero no te creas, le decía Julio César, yo tengo la capacidad, sí. Tú tienes la capacidad de poner unos recursos y explotarlos de manera mucho más rápida que nosotros, pero Roma no siempre va a llevar hombres brillantes como tú, le dijo. Alguna vez llegará un tonto y ese día lo aplastaremos como un alacrán. Es entonces cuando Julio César dice, cuidado con estos tíos, este tío no es tonto. O acabamos con ellos ahora o nos los vamos a encontrar. Bueno, ahora puntualizar eso que está diciendo de Vercingetorix, porque es cierto lo que está diciendo. El hombre no tenía un pelo de tonto, aparte de tener el pelo largo, de Sí, ser de la era la Galia Galia. Comatla, la Galia melenuda, una traducción así un poco. Bueno, pues es que, claro, imagina, si fracasa en eso, es que hubiese pasado a la historia como el propiciador del desastre de Roma. Y hay que decir, también me podía remitir a aquellos capítulos que hice sobre la historia de Roma, que en Roma tenían una espinita clavada con la invasión de los galos, aquello de Vae Victis, ay de los vencidos, bueno, el saqueo de los galos y tal. Bueno, la cuestión es que no consigue su objetivo y Julio César se le escapa. Y Julio César, pues en vez de hacer lo que tendría que hacer cualquier persona normal, vamos a ponerlo de normal entre comillas, que es vamos a retirarnos y vamos a dejar el campo libre y vamos a reponernos, pues no se adentra más en la Galia temerariamente. Está rodeado de enemigos y va por el Vercingetorix. Es una locura. Objetivamente es una locura, pero él va por él. Y lo cerca en la ciudad de Alesia. La ciudad amurallada, con un oppidum, es decir, con una zona elevada, y echa el cerco. Y Vercingetorix dice, bueno, aquí ya has muerto, tío, porque yo voy a poner en guerra, no sé las cifras, ahora las he perdido, pero unos cuantos centenares de miles de 500.000. bueno, pero en aquel momento creo que los que podía disponer, que le habían prometido unos 250.000, no llevaba 250.000 soldados Roma ni por asomo, pero él hace el cerco. Y Vercingetorix espera, pues efectivamente, que vengan a socorrerle. Pero pensemos que era un ejército, no sé cuántos tendría. Mira, está más puesto que yo en las cifras. 10 legiones. Roma tenía 10 legiones, 50.000 soldados. El máximo total que llegó a tener Julio César en el campo de Bueno, pues batalla. pongamos que tienes 40, 50.000. Los problemas de suministro son graves en esas circunstancias y en esa época,
Bueno, él hace el cerco, pero claro, los cercos no pensemos que era una cosa hermética, la gente salía, hacía escapadas y, bueno, y contacta, y él sabe que es la que se le viene encima. Entonces esto le dice, oye, y algunos le dicen, oye, ¿y si levantamos el cerco y nos largamos? Porque, muy bien, tenemos la ciudad cercada, pero es que estos tíos nos van a liquidar, porque van a venir sus amigos y ya están en camino. Y entonces ahí está la genialidad. Hace el cerco de la ciudad es un cerco realmente con la empalizada y con las máquinas de asalto, y entonces decide hacer otro cerco que cerca el cerco. Perdón el juego de palabras. Pero en muy poco tiempo, una de las grandes machadas de estos ejércitos romanos eran las obras de ingeniería. Estos soldados polivalentes, los legionarios, que lo mismo servían para hacer un puente sobre el río Rin y que él lo pusiese en su crónica de la guerra de las Galias. He construido un puente sobre un río que tiene más de medio kilómetro de ancho y es profundo y yo soy capaz, pues ahora hace una muralla alrededor de la muralla que cerca la muralla de la ciudad. Total, que aparecen las distintas tribus y se encuentran con que no van a luchar a campo abierto, sino que tienen que expugnar una fortificación, que sería de madera, pero una fortificación bien hecha, no pensemos en una chapuza, ¿eh? Hace una salida, derrota en una batalla a estos soldados que vienen y se dispersan. Ahí está la gran debilidad de estos galos. Si hubiese habido unidad de mando, si hubiesen tal, pero aquello, como el hilo que los unía no era tan fuerte, se dispersan. Entonces ya solo quedamos tú y yo cara a cara. Y aquel cerco, pues, acaba con momentos de extrema crueldad. Hay un libro que se llama, de una norteamericana, se llama Goldsworthy, que os lo recomiendo, que es sobre Julio César, en que narra muy pormenorizadamente lo que es el cerco y cuenta como, dice, bueno, aquí no hay suficiente alimento para todos, y Vercingetorix pues dice que la gente que se vaya. Alrededor de la ciudad hay un foso y la gente se mete en el foso. Y dice Julio César que por aquí no pasáis. No tengo alimentos para mis soldados, no lo voy a tener para vosotros. Y la gente se está muriendo de hambre dentro del foso. Hombres, Bueno, mujeres y niños. hay otra parte, ¿eh? O sea, Vercingetorix Sí, sí. no los quería sacar, se los quería comer. No sé Ah, si sí. eso lo había oído, sí. Y fue el líder de la ciudad de la ciudad que estaba siendo expugnada que dijo, yo no puedo coger a mi gente y librarla al canibalismo. Por favor, déjalos salir. Menos los dejaremos a los dioses para que le rueguen o para que puedan salir de ahí y a la suerte de que los dioses van a proveer. Fue por eso que los sacaron, ¿eh? Fue por eso. Se los iban a Bueno, comer vivos. es que te digo, bueno, hacer bien en decirlo, ¿ves? Yo preparando esto, estaba en distintas fuentes y una de ellas, ya voy diciendo fuentes, lo estaba preparando sobre todo para tener el esquema. eh, yo a veces recurro a alguien que lo ha explicado antes y me saco el esquema, luego hago variaciones sobre ese esquema. Pues hay una conferencia de una profesora que se llama Eva Tobalina, que está Ujú. en YouTube, que os la recomiendo vivamente. Si ponéis la guerra de las galaxias, no, de las Galias, por Dios, qué lapsus. Eva Tobalina, pues ahí veréis todas estas cosas. Bueno, la cuestión es que en el de Julio César lo deja muy bien a Vercingetorix, que era un gran hombre, pero él dice, no, para que no sufriese más la gente se presenta ante... Bueno, esto es muy matizable, ¿no? Ya vemos que Vercingetorix, bueno, pues era un gran líder, pero llegó a pensar estas cosas y desde luego dejó salir a la gente a una muerte segura, porque a los romanos no les dio la gana. Ya sabemos que Julio César, cuando era necesario ser cruel, lo era sin ningún tipo de remordimiento. Bueno, la cuestión es que el cerco al final va avanzando, Vercingetorix se da cuenta que no tiene nada que hacer y tiene una solución, bueno, pues que dice mucho de él. Esta vez sí. Sale a caballo con sus mejores prendas y aparece en el campamento romano y allí se sienta delante de Julio César en el suelo, sin decir palabra. Interpretan que eso es una rendición y bueno, lo que le dice, bueno, salvo
respeta a mi gente, etcétera, etcétera, yo me ofrezco y aquí acabó la guerra. Y lo mandaron para Roma. Él aún tenía que pacificar la Galia y tardaría 5 años en hacer ¿cómo se llama esto? El desfile por la Via Triumphalis, esta que iba con ya lo contamos, ¿no? Recuerda que eres un dios, un esclavo y tal, recordando que era un dios y la gente echándole flores porque había conseguido más de 5. Para conseguir el triunfo había una serie de condiciones y una es que, por ejemplo, que haber conseguido al menos 50.000 bajas en el enemigo. Naturalmente César consiguió más, pero además lo desinfló, vamos. Él, según él, había matado un mollón de galos, que lo mismo no era cierto, pero en fin. Bueno, la cuestión es que ese paseo triunfal con el rey, con este líder, tardó 5 años por las circunstancias que luego veremos. Mientras tanto estuvo en la cárcel y, hago spoiler, fue debidamente estrangulado. O sea, no tuvo mucha piedad de este buen hombre. Pero ya hemos avanzado mucho en el tiempo y vamos a seguir. Permíteme decir una cosa de la Guerra de las Galias. Cuando Vercingetorix se rindió, como tú dices, se sentó en el suelo delante de Julio César, que estaba en su silla curil y estaba revestido de su imperium. Es decir, ejercía como líder político y como líder religioso. Se rendía ante el ejército y ante los dioses de Roma, Vercingetorix. Él iba con la púrpura vestido y con la corona de laurel. Pero hay una cosa que hay que decir. Como dijo Julio César después de esta batalla, la Galia es como un toro sin ojos y va embistiendo cada vez más debilitado, pero no, de ninguna manera lo vamos a poder vencer hasta que caiga muerto dentro de muchos años. Hay que hacer algo terrible. Cogió a toda una tribu, estamos hablando de 200, 300, 400.000 personas, toda una tribu de los galos y les cortó las manos a todos y los soltó por la Galia para que mendicaran y vieran que cualquier persona, cualquier tribu, cualquier nación, cualquier ejército que se opusiera a la voluntad de Roma sería exterminado. Es una cosa que hay que decir. Y otra última cosa, para comprender qué tipo de persona era Julio César, yo debo decir, no en el acto de crueldad, pero sí que entiendo muy bien, porque me pasa bastante en la vida, pero que veo que es una cosa que no acostumbra a pasar con los otros hombres. Si Julio César te decía, oye, voy a exterminarte, la mayoría de personas lo dicen en un sentido figurado, como una amenaza. Él no amenazaba. Era consciente de sus capacidades y cuando decía que hacía algo, lo hacía. Atravesó toda la Galia, nevada hasta arriba en 8 días. Pero es que se lo dijo, voy a atravesar la Galia, voy a cogeros en esta batalla y os voy a triturar a todos. Ja, 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 lo dices por decirlo. Y lo mismo pasó, voy a cortaros las manos. O paráis y os rendís o vais a acabar masacrados, triturados, trinchados. O a los piratas. Bueno, los piratas riendo, pero si os voy a crucificar, pues que yo en eso reconozco que me siento bastante identificado. Cuando a alguien le digo, oye, tío, te has pasado, te voy a dar un copón, se lo doy, pero veo, y perdón por esta cosa, pero es algo con lo que siempre me he sentido identificado, no en el lado de la crueldad. Pero en este caso, Julio César era plenamente consciente de sus capacidades. Decía, pero ¿sois ciegos? Hablo 8 idiomas, domino las artes, os doy las vueltas por todos los sitios. ¿No veis que no tenéis ninguna opción? Eso es lo que pasó en la Galia. Y al final lo que quería decir, que les cortó las manos. O sea, un tío con una sangre fría brutal. Igual que el Senado no era consciente cuando él enviaba una carta y decía, estoy dispuesto desde la Galia a deponer mis legiones si Neo Pompeyo Magno depone de las suyas y aquí lo dejamos, todos pensaban que era un puto farol, con perdón de la palabra. Oye, que voy a venir. Perdón por lo de farol. Voy a cruzar el Rubicón y os voy a masacrar, pero que no lo veis. Bueno, solo quería decir eso porque hay que entender qué tipo de personaje tenemos detrás. No solo es que era cruel, es que era un hombre que hacía lo que decía y se encontró con una generación de imbéciles que no entendían. Además, era un hombre que a la 11ª vez que te decía que iba a hacer algo y lo iba haciendo, a la 12ª podías entender que, pues, que no era una broma. 11ª y 12ª. Oye, estoy por
Bueno, estoy repelente, ¿verdad? No, tienes razón. Tienes razón. 11º, 12º. Bueno, pues recordemos ahora, ya vemos que ha resuelto esto. Seguramente me deja algún flequillo más, algún fleco más en la Galia, esto que tú has dicho, los castigos ejemplares, pero hay que avanzar, hay que ir hacia Roma. Recordemos que solo quedan César y Pompeyo y que ya estaba con los optimates. Y esto tiene consecuencias. Decir, bueno, nos estamos distanciando, pero ¿cómo se materializa esto? Porque, bueno, pues que el Senado vota una ley ad hoc para aplicársela a Julio César, que prohibía presentarse in absentia, o sea, en ausencia a los cargos públicos. Bueno, y dice, ¿qué tiene esto que ver? Bueno, sabemos que Julio César estuvo 9 años, si no me equivoco, casi 10 en las Galias, no, ahora no me acuerdo, ¿eh? Es decir, que se le iban renovando el cargo automáticamente y ahora él pretendía a ser cónsul para entrar en Roma. ¿Y tan importante era esto? Sí, era muy importante. Lo que le decía, bueno, sí, tú puedes presentar a cónsul, pero te presentas a las elecciones como está previsto o lo que sea, tal. Pero ¿qué ocurría? Esto pasa hoy en día también, que cuando uno tiene un cargo público tiene una cosa, hoy le llamamos aforamiento. Bueno, tiene una especial protección judicial. Y claro, era prácticamente intocable. Quizás entonces más exagerado, porque estaba envuelto en sacralidad. Es decir, tenía como una especie de tabú religioso, no se le podía tocar. Cuando acababa el cargo sí, pero mientras estaba en el cargo, no. Así que si perdía esa inmunidad y entraba como un ciudadano particular, ya sabía lo que le esperaba, ya sabían para qué había hecho la ley. La ley no era tonto. Es decir, entrará Julio César como un ciudadano más y entonces me van a juzgar. Y o acababa muerto o acababa en el exilio y ahí se acababa su carrera. Así que tiene que tomar una decisión. Y su decisión es nada más y nada menos que hacer un golpe de Estado. Porque eso era en el fondo. Y No, penetra. ¿Eh? no, hombre, no seas tan cruel, no. O sea, su decisión era: voy a Roma con mis tropas Y me presento. y me presento como habían hecho el triunvirato cuando el Senado se le rebotó, puso ahí al ejército y le dijo a los senadores lo que tenían que votar. Pues pretendía hacer lo mismo. Bueno, intentaba siempre quedar bien con Pompeyo, pero Pompeyo ya había cambiado totalmente de bando. La cuestión es que avanzó. Él sabía que si pasaba el Rubicón, que era la frontera, mira, ahora voy a poner, ya que esto que tú has traído aquí, vamos a poner dónde está situado el Rubicón. Los que me oyen solamente, bueno, que se lo imaginen. Pues el Rubicón desemboca en el Adriático. Es ese río que estoy señalando con el puntero, que no sé si se ve el puntero, no se ve el puntero. Bueno, bueno, pues es un riachuelo, no os penséis que el Rubicón que marcaba el inicio de Italia. Lo de arriba era la Galia Cisalpina, como pone en el mapa, la Galia de este lado de los Alpes, que era una provincia que estaba bajo el cargo, una de las que le habían tocado en el reparto que hizo con los triunviros. Eso era el territorio de César. Y vamos a ver el tamaño real de este río, y aquí vemos cómo es el río Rubicón en la actualidad. Aquí es donde atravesó, ¿eh? Aquí es donde atravesó. Bueno, pues ya se ve que no hace falta saber nadar, para pasar este río. Es un río pequeñito, el río quizás más caudaloso y más potente sean dos en Italia, el Tíber y el río Po. La Galia Cisalpina es el valle del Po y el Tíber pues está en el centro de Italia. Bueno, para aquí no sé, quiero decirlo por si alguien se piensa que es un río que había que hacer un puente. Se pasa a pie enjuto. A pie enjuto no, a pie enjuto es a pie seco. Se pasa andando. Ricardo, y ese río, para pasarlo, se puso sobre la montura de su caballo Toes, un caballo mítico al cual la gente le tenía miedo porque en lugar de pezuña tenía dedos. Tenía 3 dedos y solo lo montaba Julio César porque todo el mundo estaba, cuando lo veía, decía, este caballo está embrujado. Y atravesó con 3 cohortes, 300 hombres. Sí, O sea, pero alucinante. Pero ahí la parte bonita es voy para allá y atravieso y adelante, pero tiene una parte
la parte de comedia de Berlanga, previa, La frase, ¿quieres ¿sabes? decir? No, La que la parte, dijo. no, la parte de comedia de Pero ¿sabes que dijo una frase? sí, 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 esa vendrá luego, pero esa es la parte que él quisiera que pasase la historia. Lo previo no. Él sabía que lo estaban buscando y entonces, en fin, mandó a los soldados por delante, a estos centenares de soldados: "Esperadme en el río que voy a pasar". La cuestión es que un panadero le pidió la ropa de panadero, se escondió en un carromato de panadero y iba a llegar de incógnito. "Esperadme allí, avanzad vosotros y me esperáis". Y se perdió. El carro se perdió y estuvo toda la noche dando vueltas. Es aquello, no había GPS, vamos, fue un desastre. Llegó echando pestes, parece ser, muy enfadado, porque él vestido de panadero, escondido ahí, que es un poco, y llegó a sus tropas como muy tarde, ¿no? Se había perdido, se había confundido de camino, con el carro para arriba, para abajo, él y dos fieles suyos. Bueno, entonces se repuso una vez más, después de esta cosa tan ridícula, porque te imaginas a Julio César, el gran líder, no fue adelante y soltó el discurso, no, fue disfrazado, ¿eh? Pero allí se presentó, se puso los atavíos adecuados y sobre ese caballo de las pezuñas. Bueno, hay que decir que los caballos, eh, la pezuña de los caballos es la unión de los dedos de la mano, de lo que sean los dedos de la mano, que sea para poder formar el casco. Bueno, es una cosa de la evolución. Pero bueno, la cuestión es que montó en el caballo y dijo aquello: "Vayamos donde nos llaman los prodigios de los donde nos llaman los prodigios de los dioses y la injusticia de los hombres", etcétera, etcétera. Dijo: "Ya están los dados echados, o sea, alia jacta est". Y cruzaron. Claro, tenía que dar su discursito, ¿no? Porque era consciente de que iba a pasar a la posteridad. Y si la posteridad es que me cache en la mar este carromato que nadie se entera, he tenido que llegar aquí, pues no hubiese quedado bien. Pero bueno, pasó dignamente. Alia jacta est. De ahí viene lo de aleatorio y tal. Es bueno, que era lo que decían los jugadores cuando jugaban a los dados. Venga, las de están ya. Y empieza la guerra civil en el año 49. Una guerra civil muy peculiar. Porque, claro, los pompeyanos, los de Pompeyo y los optimates, en vez de esperar en Roma, pues vamos a hacernos fuertes y tal, deciden largarse. Bueno, en esto los historiadores dicen que si fue un error, que si no fue un error, no lo sé, pero muchos lo califican como un error. Se fueron a Grecia. Pompeyo y los optimates se fueron a Grecia, porque Pompeyo decía: "Daré un golpe en el suelo y brotarán soldados en Grecia". No, dice: "Vas sin nadie, no tienes". Pompeyo era un hombre eficaz, ¿eh? Y efectivamente consiguió soldados, pero soldados bisoños, novatos, y se enfrentó a Julio César en la famosa batalla de Farsalia, que acabó, pues eso, enfrentando tropas experimentadas que venían de la guerra de las Galias frente a soldados recién, bueno, Bueno, si me permites una sí, sí, puntualización de Farsalia, Ricardo. Es cierto lo que has dicho, que eran soldados bisoños los de Neo Pompeyo Magno, pero también eran 5-1. Y sí. porque al final Julio César no pudo desguarnecer las Galias y por lo tanto yo creo que solo se llevó a la 13ª, una legión de novatos de la Galia Cisalpina, absolutamente ciegos y locos por Julio César, y la batalla sobre todo la ganó contra Pompeyo por la deserción de las tropas pompeyanas. Hay varias cosas que Julio César conseguía hacer con las tropas. Si Neo Pompeyo podía dar una patada al suelo y hacer brotar soldados, Julio César podía convertir a estos soldados en auténticas máquinas de guerra ciegas de obediencia. Es decir, en la batalla de Dyrrachium solo cavaron. O sea, los soldados de César cavaban como perros cada día, pam, 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 y después luchaban. Y sin comida, ¿eh? No tenían comida esas semanas que duró la batalla. Pompeyo se quedó de piedra cuando vio la dieta de los soldados de César. Comían raíces aplastadas. Dijo: no vamos a poderle ganar a este hombre. Es imposible, esta gente, o sea, es un genio militar, está acompañado de otros, él hace que los otros sean genios, sus soldados creen ciegamente en él, y en el bando de Pompeyo
estaba Tito Labieno, el único general capaz de hacerle frente a Julio César, un salvaje, una persona que torturaba, arrancaba los miembros de los soldados, es decir, no tenían ninguna posibilidad de ganar Pompeyo, ninguna. Bueno, solo quería decirlo porque alguna vez se ha comentado, pero es que es así, la suerte estaba echada, o sea, estaba luchando un patán. Aparte, Pompeyo estaba acompañado de los Boni, y como él no era un Boni, pues todos los Bonis le daban vueltas y le iban diciendo lo que tenía que hacer. Tú lo que tienes que hacer, Pompeyo, es ir para aquí, tú lo que tienes que hacer es para allá. Que por cierto, Pompeyo estaba acompañado de un personaje que después se hizo muy famoso, Bruto. Sí, de Bruto ya hablaremos. Ah, pues venga. Ahijado de César, etcétera, etcétera. Bueno, buena puntualización. Sigo diciendo, si queréis yo no me quiero recordar, también vi el detalle de esta batalla en el libro este de Goldsworthy y lo que dijo César de cuando planteó la batalla, y dice, al final la gané, pero creo que cometí un error porque dejé que el primer embate, porque se ponían los ejércitos frente a frente, y el primer embate lo llevasen los soldados de Pompeyo, dice, y eso te hace perder. El tío, aún habiendo ganado la batalla, le daba vueltas que lo que había hecho mal. Esto es como los entrenadores de fútbol que están locos, que se encierran y, bueno, sí, el partido iba bien, pero creo que, pues esto es igual. Bueno, la cuestión es que ganan la batalla. Y otra frase famosa de Julio César es cuando ve entre los muertos muchos senadores que habían sido amigos suyos, o si no han sido amigos, por lo menos compañeros, hay muertos, y dijo, ellos lo han querido, no yo, me habéis obligado a hacer esto. Pompeyo había ido a Grecia porque ahí tenía influencia. En el capítulo anterior hablamos de los clientes, y Pompeyo tenía muchos clientes también en Oriente Próximo. ¿Os acordáis, queridos oyentes, que había acabado con los piratas de Cilicia, en una campaña en la que se hizo famoso? O sea que en la zona de Oriente tenía muchos clientes, los mismos que había ido a ganar Julio César por aquí y por allá para tener fuerza. Y entre los clientes que tenía en Oriente había uno que era importante, que era consiguió hacerse muy amigo de Ptolomeo XII, faraón de Egipto, que ya estaba muerto. Pero como esto de las clientelas se heredaban, pues él calculaba que ahí tendría amigos. Pero claro, ahí ya falló en sus cálculos también. Porque la situación en Egipto era un poco convulsa. Y habían dos pretendientes al trono, que a la sazón, bueno, no, dos pretendientes al trono no, reinaban dos personas, marido y mujer, que además eran hermanos. ¿Qué? Sí, esto era así. En Egipto existía esa tradición de casarse hermanos. Y aquí hago un paréntesis para ponerlo todo en situación. Estos dos faraones o cofaraones o lo que fuese, un biunvirato, no, esto me lo acabo de inventar, ¿no? Pero se llevaban muy mal y eran hermanos. Era Cleopatra VII y Ptolomeo XIII. Cleopatra era un poquito más mayor y su marido y hermano era un chaval de 13 años, ¿no? Una cosa así. Y se odiaban mutuamente. Total, que hay una guerra civil latente y no se podían ni ver. Y a todo esto que llega Pompeyo allá y se piensa que tiene preeminencia y inmediatamente viene Julio César rapidísimamente. Hay algunos historiadores que piensan que aquí fue temerario una vez más y se presentó casi sin tropas. Su obsesión era llegar a Egipto y plantear a Pompeyo, vamos a recapacitar y vamos a volver a unirnos otra vez, vamos a los viejos tiempos, venga, palillos a la mar, eso es lo que dice mucha gente. La cuestión es que se presentó de una manera un tanto indefensa y se presentó en Alejandría. Igual que he dicho que a veces hay cosas magnificadas por la historia, como el paso del Rubicón, que tiene una parte previa un poco cómica de Julio César vestido de panadero dando vueltas por ahí, pues hay una cosa que sale en la película esta de Cleopatra, Elizabeth Taylor, que aparece ante Julio César envuelta en una alfombra. Pues eso es rigurosamente cierto. Se coló en el Palacio Real de Alejandría en una alfombra. O sea, en una alfombra enrollada y aparece nuestra amiga Cleopatra. Cleopatra es nombre griego. Estos faraones eran faraones descendientes de los de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno.
Se habían egipciciado, pero eran griegos de origen. O sea, habían cogido costumbres tan simpáticas como la de casarse entre hermanos, la del incesto, pero otras seguían siendo griegos, ¿no? Y bueno, la cuestión es que se presenta Cleopatra, pero antes de que se presentase Cleopatra, nada más llegar al puerto de Alejandría, resulta que como hay una guerra civil y ellos ven que, bueno, perciben que su antiguo patrón, porque patrones y clientes, Pompeyo está en horas bajas y dice, hombre, el hombre fuerte de ahora de Roma debe ser Julio César, ¿no? Y este es el enemigo, pues vamos a congraciarnos con él. Y el chaval este, es que yo no sé hasta qué punto él era el responsable de todo, porque tenía 13 años, yo no sé quién lo manejaba. Bueno, la cuestión es que de parte de Ptolomeo XIII, Potino, lo manejaba Potino, o que sea que, era bueno, el... Y aparte abusaba de él. No sé si lo habías oído alguna vez. no, pero es interesante ver. Era su tutor, Ricardo. Su tutor y era un pederasta y abusaba de este pobre niño, al cual intentaba además meter cizaña con su hermana esposa para que los dos se aniquilaran y quedar el Potino como único faraón. Bueno, pues mira, gracias por la acotación. Bueno, pues entonces supongo que el potino este de las narices, pues calculó. Vamos a ver, nosotros tenemos la situación. Realmente Cleopatra está acorralada, por eso se tiene que colar así en el palacio. Los hechos, viene antes lo que voy a contar ahora que lo de la alfombra, pero ha sido una transposición, pero para que lo veamos. Nada más desembarcar prácticamente le ofrecen un regalo. Y es la cabeza de Pompeyo junto con su anillo. Y entonces hay dos versiones. La versión de, ¿cómo se llama este que hacía las vidas paralelas? Plutarco. Plutarco, que dice que se puso a llorar desesperado porque no habéis hecho esto a mi amigo y tal, yo quería hacer las paces con él, no sé qué. Y hay otra de Lucano que dice, a ver, la cabeza, estuvo un buen rato mirándola, parece que es la suya, déjeme el anillo, estuvo un rato, sí, es el suyo. Y entonces sí que se indignó y lloró, pero lágrimas de cocodrilo, porque si lo lloro no lo pago. Esa es la conclusión, es decir, ellos creen que me han hecho un favor. Si yo me muestro agradecido por el favor, me van a pedir algo. Y claramente aquí hay una guerra civil y aquí supo mantener la cabeza fría. Antes de decidirme por nadie, déjame opinar. Y aquí es cuando aparece Cleopatra y, bueno, no se sabe muy bien la razón, pues se decide por Cleopatra. Bueno, la versión popular es que Cleopatra era un bellezón y lo encandiló. En parte de razón tiene, porque tuvieron un hijo en común, Cesarión. Pero bueno, no está tan claro que fuese por eso. Yo creo que era un hombre de poder y no se dejaba por unas faldas, seguro que... Yo lo veo muy difícil que esa fuese la única razón. Quizás No, tenía no, más no miedo. solo fue las faldas, ¿eh? No solo fueron las faldas. En Roma, la mujer tenía un poco el trato como en Grecia, en el sentido del gineceo, en el sentido de que la mujer servía para reproducirse. Las bodas por amor en la clase alta eran muy raras y las mujeres de la clase alta no eran sumisas, porque no lo eran, pero no se metían en los asuntos de los hombres. Por lo tanto, no destacaban en cuestiones, o al menos no intentaban no destacar en inteligencia ni en ingenio. Julio César se encuentra con una chica joven que no tenía un pelo de tonta, que utilizó las armas de seducción, pero que también lo encandiló porque vio una política a su altura. Una mujer que estaba dispuesta a jugarse el todo por el todo, extremadamente inteligente, se vio en un espejo, joven, inteligente y que no tenía rival a nivel político. Yo creo que una de las razones por las cuales muchos hombres, y después le pasó a su primo, Marco Antonio, que se cayeron a los pies de Cleopatra, para mí fue eso, pero bueno, solo una opinión. No, no, vale. Muy bien traído. Es bueno estas cosas. Que hagas estas acotaciones. Y bueno, cuando tú has dicho las mujeres, la única hija de Julio César se llamaba Julia. Es que no podía llamarse de otra manera. Si de la familia Julio Claudia se llamaría Julia. Y si hubiese tenido otra hija, hubiese sido Julia segunda. Las mujeres no tenían nombre. Esto es significativo, ¿eh? Julia 1, Julia 2, Julia 3. Y si solo tienen hijas, pues 5. Julia quinta. Bueno.
La cuestión es que pretende no estar agradecido para no deber favores a nadie, se da cuenta de una situación delicada. Algunos historiadores dicen que fue otra más de las temeridades de Julio César, presentarse casi sin ejército, se presentó con un puñado de hombres y estaba en un palacio rodeado de enemigos, porque la situación militar estaba controlada por el hermano de Cleopatra. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Y está en una situación apurada, pero aparece el séptimo de caballería. Y el séptimo de caballería vamos a llamar el séptimo de los macabeos. Un ejército que venía de los judíos, acudió en su ayuda. Supongo que por De Siria. de Siria, pero era un ejército de judíos, del rey de Israel. Desde entonces le guardó una gran simpatía hacia los judíos y los judíos hacia él. Bueno, la cuestión es que le salvaron de momento, ya llegó en las tropas y estableció como, vamos resumiendo muy rápidamente, a Cleopatra como, pues eso, como faraona y bueno, incluso tuvo un hijo con ella. Vamos quemando etapas. Ya, si alguien se pone nervioso, pues que vea la película de Mankiewicz, que bueno, no es del todo histórica, pero bueno, podrá ver ¿cómo se llama? A Elizabeth Taylor y a su marido por 3 veces, creo que fue por 3 veces, que antiguamente bueno, en fin, perdón, que se me ha ido la castaña. Es que es una película muy interesante porque casi arruinó al estudio y tardó lo que no está escrito. Bueno, allí también, después de este rescate de los judíos in extremis, llegan sus tropas, establecen el poder a su preferida y visita el templo de Alejandro. La famosa tumba de Alejandro que todavía se está buscando, pero entonces estaba muy localizada. Pero mientras tanto, los hijos de Pompeyo y los optimates, pues le plantan cara en la provincia de África. Y ahí, en Tasos, perdón, consiguió otra victoria sobre ellos. Y en esta victoria ocurre un hecho que tiene su importancia. Y es que Catón el Joven, descendiente de aquel Catón famoso, que decía, por otra parte considero que Cartago tiene que ser destruida. No sé si, bueno, eso tirándome un centenar de años atrás, y que era el guardián de las esencias republicanas, de las tradiciones romanas, que hoy estos romanos se nos están volviendo muy griegos, hay que ser más romanos, la tradición, tal, la romanidad encarnada en una persona. Pues este Catón era el descendiente de él y se acaba suicidando. Algunos dijeron, ha muerto el último romano. Y entre los que piensan en esto está un tal Junio Bruto, el ahijado de César, que empieza a ver cómo su padrino se está volviendo un déspota y además lo relaciona, se ha juntado con Cleopatra, que es una déspota oriental, lo oriental frente a las tradiciones romanas, el despotismo oriental frente al republicanismo, etcétera, etcétera. Todo esto le iban dando vueltas. Y cabría pensar que después de la victoria en el norte de África, pues ya está todo acabado. Pues no, sigue la guerra civil. Y esta vez le hacen la guerra los hijos de Pompeyo en Hispania. Y fue una guerra dura. Él dice que ahí, en esta durísima guerra, él llegó a pensar que estaba perdido y que incluso acarició en algún momento la idea del suicidio, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que ganó en Munda, en el año 45, en Munda, en algún sitio al sur del valle del Guadalquivir, que todavía están discutiendo dónde está, pero bueno, se sabe la zona, pero la zona exacta no. Y ahí acaba la guerra civil. Y a llegar a Roma, y ahí despliega una apabullante actividad. O sea, que él no quería el poder por el poder, así sin más, sino que quería hacer cosas. Quería pasar a la historia no como el que reinaba, sino quería cambiar la historia, como Alejandro Magno, que a partir de entonces ya nada era igual. Y entonces tenía que asentar su poderío. Y tenía que nombrarse dictador perpetuo. Se hizo que pretendía una guardia personal de senadores y caballeros, estar protegido con las sacrosantitas de sus poderes protegidos por la sacralidad,
colocó su estatua en todos los templos de Roma, hizo obras públicas, bueno, una serie de cosas que se podían enumerar, y todas muy eficazmente. Tenía que refundó el calendario, hizo un calendario solar de 365 días, el calendario juliano que duró hasta el 1500 y algo, en que hubo la reforma gregoriana, ¿eh? Y por eso cuando dicen, el día del libro es el día en que murió Cervantes y Shakespeare. Bueno, cuidado, porque los ingleses tardaron más en aceptar el calendario gregoriano. No está tan claro que muriesen el mismo día, según qué calendario. Bueno, hizo un nuevo foro. A los provinciales de las ciudades, de muchas ciudades, les dio la ciudadanía romana, asentó a muchos veteranos en ciudades provinciales. Hizo un proyecto de biblioteca pública, posiblemente inspirado en lo que había visto en Alejandría. Creó en el nuevo foro un gran templo de la Venus Genetrix. Eso estaba claro, porque era el antepasado de su familia. Tenía previstos cosas que tardaron mucho. Por ejemplo, la desecación de los pantanos que habían cerca de Roma, que no se hizo hasta el siglo XX. Y bueno, muros de contención en el río Tíber para que no se desbordase, que también se hicieron a mediados del siglo XIX. O sea, tenía una gran visión. Lo que pasa que estamos en el año 44. Ese respaldo legal a la nueva situación, es una situación dictatorial, de hecho, una dictadura, un régimen monárquico sin llamarse así, pues en esto no triunfó. Estos privilegios extraordinarios escamaron mucho a la gente y hubo aquel contubernio en el cual estaba Bruto, porque lo veían como un tirano. Su próximo proyecto, después de hacer todo esto, este aluvión de medidas políticas y de obras públicas y de afianzarse en el poder, era irse a Oriente, a lo que tú has dicho, a vengar lo de la derrota de Craso y a llegar hasta los confines del mundo y a derrotar el imperio. Pero no pudo porque... ¿Por qué? Porque hubo aquella famosa conjuración de las 23 puñaladas, una serie de senadores pues que se confabulan para matarlo. Entre ellos Bruto, porque piensa que va a acabar con la República y que es un dictador. Y en eso tenían razón. Pero aquí cabe pensar que la famosa teoría del tiranicidio acostumbra a ser una teoría muy problemática, porque cuando matas al tirano luego no sabes lo que pasa, ¿no? Y esto es lo que ocurrió. Por cierto, César una vez más despistó a todo el mundo, porque nombró heredero no a Marco Antonio, que no hemos hablado de él, por cierto, pero fíjate, es una biografía de César y hablar de Marco Antonio al final, pero bueno. ¿Me permites? Sí, habla. Una, yo también toda mi vida he oído el tema del magnicidio, que fue para evitar que Julio César se convirtiera en un dictador perpetuo y que instaurase una tiranía monárquica, él coronándose rey de Roma cuando los romanos no querían reyes. A mí me parece una excusa muy peregrina por varias razones. Julio César no tenía ningún hijo romano reconocido por mucho que Cesarión lo fuera. Por lo tanto, el tema monárquico hereditario no me cuadra. Pero lo de los poderes perpetuos sí que lo tenía claro, el dictador. Pero los romanos ya tenían la figura del dictador. O sea, no era algo raro para ellos. Yo siempre he pensado que era envidia de ver un hombre que era superior a ellos, y los Boni nunca pudieron soportar que hubiera un Boni, él tenía por ancestros mucho más de Boni que los otros, que fueran mejor que ellos. Siempre he pensado eso. El tema de Marco Antonio, si tú me permites, que es un primo tercero de él, porque es de la familia Julia, era todo al revés que Julio César. Era un tío de casi 2 metros, iba detrás de todas las mujeres, se bebía el vino hasta el agua de los floreros, no tenía medida, no tenía mesura en nada. Era todo al revés que Julio César. Era un buen militar, a las órdenes de su primo Julio. Eso sí, Julio sacó lo mejor de Marco Antonio, porque no le permitía beber, y cuando no bebía y no iba de francachela, era un gran militar, pero era un pijo de estos, un snob. O sea, ya de joven
para escandalizar a la gente, para que veamos qué tipo de persona era Marco Antonio, iba con un carro tirado de leones por medio de Roma. Y para escandalizar a su familia se hacía pasar por homosexual, cuando todo el mundo sabía que este tío de homosexual no tenía nada. No podía tener ninguna chica al lado porque no la dejaba entera, pero era para chinchar a los padres. Era cuando murió Julio César, intentó hacerse con su legado, pero se encontró con otro Julio, que era Marco Antonio, lo que tú has dicho, que Julio César, que tampoco tenía ni medio pelo de tonto, se dio cuenta que ese chaval tenía muchas cualidades para poder continuar su obra. Di, Mm. Ricardo, ¿qué No, ibas a era, decir? era Octaviano, has dicho, le has cambiado el nombre por Marco Ah, Antonio otra vez. Octaviano, perdón. Bueno, es Octavio. que Octavio, mm, es que acabaría siendo Augusto y le vamos a llamar Augusto desde el principio porque lo de los nombres de este hombre cada X años cambia el nombre. Todo está muy justificado y un día cuando hablaremos de Augusto ya diremos por qué se cambiaba el nombre, pero entonces no es. Y cómo lo Hombre, yo tengo adoptó, curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tengo curiosidad, no me acuerdo. porque, bueno, es que es muy largo de explicar, pero digamos que si lo adoptó Julio César, entonces se tenía que cambiar el nombre por. Ah, vale. Vale. Es que es más complicado que todo esto y vamos a salirnos del tema. Y al final acabó siendo Augusto, etcétera, etcétera. Eh, bueno, la cuestión es que César muere, las puñaladas. Y aquí, vamos a ver, hay una película famosa de Mankiewicz que también creo que también estuvo en la, no sé si fue el director o parte de la película esta de Cleopatra la dirigió Mankiewicz, pero también hizo otra película que se llama Julio César, que es una adaptación de la obra teatral de Shakespeare. Y a muchos le ha quedado la imagen, es una película que a mí me impactó, la vi de pequeño y me impactó. Me impactó sobre todo el discurso de Marco Antonio, pero que no fue así, ni muchísimo menos. Es una genialidad de Shakespeare, pero porque los hechos no son como ahí los relatan, ¿no? Digamos que los senadores dicen, hemos matado a un tirano. Estaban muy orgullosos de haber matado a un tirano, pero las cosas se les torcieron porque la gente amaba a César. ¿Mm? Y entonces se pusieron pies en polvorosa. A todo esto, Marco Antonio, que dice, ahora vienen a por mí, porque todo el mundo prevé que yo soy su heredero, el heredero Entonces se disfrazó y huyó, o sea, estaba escondido como una comadreja. Pero cuando vio que la gente echaba patadas a estos, se protestaba, entonces él se puso todo y hizo el famoso discurso funerario. En la película, en la obra de teatro de Shakespeare, no ocurren las cosas así exactamente. Pero bueno, es interesante, yo la recomiendo mucho. Es una película, es teatro llevado al cine. Y sale Marlon Brando haciendo de Marco Antonio, le pega el papel, le pega y entonces hace el famoso discurso que se le inventa a Shakespeare, ¿no? Porque resulta que primero tienen ahí los senadores, convencen al pueblo de que han matado a un tirano y la gente, bien, bien, ha matado al tirano, gracias, noble bruto, y tal. Entonces le conceden la gracia a Marco Antonio de que haga un discurso fúnebre. Y ahí saca el cuerpo de César y dice, mirad, aquí está. Bueno, dicen que era un tirano. Y los que lo dicen son brutos y gente buena. Entonces sería un tirano. Y son gente buena. Entonces empieza a caminar a la gente. Mira, aquí están las 23 puñaladas. Y esta es posiblemente la que hizo Bruto. Ah, cuánta. Pero dicen ellos que son gente buena, que era un tirano, tal. Y entonces tengo aquí el testamento. Bueno, ya esto no es histórico, pero es que me hace mucha gracia. No tengo un testamento, pero no os lo puedo leer, porque si os lo leyese, os rebelaríais y acabaríais con estos hombres buenos. Entonces dice que lo lean, entonces lean y lee el testamento de César. Bueno, pero no fue así exactamente. Marco Antonio hizo el discurso fúnebre, pero cuando estaba seguro de que no se lo iban, que su vida no corría peligro. Y la cuestión es que le salió el tiro por la culata y huyeron, pero eso ya es otra historia. Y Marco Antonio no le fueron las cosas como él quería, porque en aquel testamento, que en la obra de Shakespeare pues queda que deja todo para el pueblo de Roma, sus avenidas, sus jardines, una serie de cosas. Bueno, la cuestión es que nombra un heredero inesperado, un sobrino suyo, un sobrino nieto, un chico de 17 años, que no era un gran militar, pero jope,
tuvo... Mira, a César le salieron mal las cosas, no calculó bien y tuvo un error en su vida y tuvo un error fatal y acabó mal, porque no previó la conspiración. Alguna tenía, pero hizo una cosa en la que superó enormemente a Napoleón, en la que superó enormemente a Alejandro Magno, y es que supo ver quién era su sucesor. No era evidente, ¿eh? Aquel chaval como militar no estaba capacitado. Pero de Augusto hablaremos en otro momento, ¿no? Era un chico joven, muy culto, muy listo, y que era consciente también de que era alguien tocado por los dioses, pero que lo suyo no era lo militar, y siempre lo supo delegar, y siempre supo mandar con mano izquierda, y bueno, y abrió una nueva época en Roma. César estaba empeñado en el mural Alejandro, en el sentido de que después de mí algo va a cambiar. Pues efectivamente, después de él algo cambió en Roma. Empezó el imperio. El imperio, es decir, que a partir de ese momento en Roma hubo al cargo un emperador, con poderes absolutos, manteniendo la carcasa exterior republicana de los cónsules, del Senado, pero fue una monarquía sin ser monarquía, la república ya había muerto y, claro, hablar de lo que pasó después, pues hubo más guerras, más guerras civiles, hubo un segundo triunvirato, pero eso ya aquí lo dejamos. Y yo creo que ya hemos acabado con Julio César, nos hemos dejado muchas cosas, pero llevamos 1 hora y 11 minutos y ya está. Si quieres añadir algo. No, añadiría tantas cosas que ya nos daría por más de 1 hora y 11 minutos. Todo ha sido muy resumido, ¿eh? Yo os recomiendo eso que he dicho así, a bote pronto, Goldsworthy, Julio César y luego Eva Tobalina, que lo vienes en YouTube. Y estas cosas que yo he dicho así, bueno, pues a lo mejor le dedico un programa solo a la guerra de las Galias y esa señora explica muy bien. Porque yo pienso ya que ya que he fusilado, he añadido cosas mías y otras las he omitido, pero ya que me he inspirado mucho en su conferencia, pues justo que le haga propaganda, ¿no? Porque pues ya está. Entonces, yo ya estoy por despedirme. Si quieres hacer alguna acotación final, pues nada, espero que os haya gustado y pongáis un me gusta, que eso ayuda al programa, y hasta la próxima. Adiós. Adiós.